¿Qué está pasando en la sanidad extremeña en este verano? En primer lugar, lo que está pasando es que el Gobierno de Monago y el señor Carrón, consejero de Salud y Política Social, están desarrollando una política tremendamente irresponsable que va a llevar aparejado un importante deterioro de la calidad asistencial. La semana pasada ya tuvimos conocimiento de la rebelión del personal sanitario contra una medida que nosotros hemos calificado de doblemente injusta para los trabajadores sanitarios. Una, que era el aumento de jornada a 37 horas y medias, y otra, que era de producción propia del señor Carrón, que era, paralelamente al aumentarle la jornada, disminuirle los salarios. Creemos que el señor Carrón ha sido tremendamente irresponsable también al vincular la nómina de los trabajadores sanitarios con el ahorro en pruebas diagnósticas y en material. ¿Quiere ello decir que un usuario de la sanidad pública extremeña, cuando termine una consulta médica, tiene que preguntarse si le han prescrito o no pruebas diagnósticas en función de la nómina de su médico? Eso creemos que rompe el principio fundamental que debe existir entre usuarios, pacientes y médico, que es el de la confianza, y por tanto pensamos que el señor Carrón está llevando a esta situación ingobernable a la sanidad extremeña, en la que ni los pacientes confiarán en los sanitarios, ni los sanitarios confiarán en los dirigentes del Servicio Extremeño de Salud y la Consejería. Está pasando también en la sanidad extremeña que este verano, a diferencia de otros, se ha disminuido considerablemente el número de sustituciones. Ahora coincide en el verano el mayor número de periodos en los que los trabajadores disfrutan de vacaciones, como es lógico y es su derecho, y el SES, el Servicio Extremeño de Salud, ha disminuido considerablemente las sustituciones de ese personal, lo cual lleva aparejado dos cuestiones que son muy graves. La primera, la pérdida de calidad en la asistencia sanitaria durante el periodo de julio y agosto, fundamentalmente, y el cierre de dispositivos sanitarios que aumentará las listas de espera. Desde nuestro punto de vista, se ha reducido con respecto a años anteriores en un 25% la sustitución del personal sanitario, con lo que en la mayoría de los centros sanitarios no llega a cubrirse las vacaciones del 50% del personal. Eso quiere decir que en algunos centros hospitalarios de la región se han llegado a cerrar más plantas y más camas que ningún otro verano. Se ha llegado a cerrar hasta la UCI del Perpetuo Socorro, con lo cual lo que va a producirse es un retraso considerable en las consultas, en las pruebas diagnósticas, y va a haber un aumento claro en las listas quirúrgicas. Si aumentan las listas quirúrgicas y las pruebas diagnósticas, es evidente que a partir de septiembre habrá que trasladar un mayor presupuesto público a las clínicas privadas. Y la pregunta es, ¿algún directivo o directiva del SES, del Servicio Extremeño de Salud, tiene algún interés en esta cuestión? ¿Hay algún directivo o directiva en el Servicio Extremeño de Salud que tenga interés en que aumenten las listas de espera quirúrgicas y de diagnóstico para que a partir de septiembre tengamos que aumentar la transferencia de presupuesto público desde el Servicio Extremeño de Salud a las clínicas privadas?